Señor Jiménez, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con usted nuevamente. Efectivamente, hemos estado antes, señor Jiménez. Gracias por estar con nosotros. A ver, quisiera que, por favor, en palabras sencillas, le haga un recordaris a nuestros oyentes acerca de cómo ha cambiado a través de estos ya 3 años y más de pandemia, cómo ha cambiado la genómica del virus. ¿Y qué cosa es genómico? Para explicarlo en palabras sencillas. O sea, ¿qué es genómica en palabras sencillas y cómo ha cambiado esa genómica en estos años? Bueno, doctor, la genómica es el estudio del material genético total que se encuentra en los organismos y en los agentes infecciosos como los virus. Es el material que en este caso el virus del SARS-CoV-2 transmite generación tras generación, tras cada ciclo en que se replica, y es precisamente ese fenómeno de replicación o de copia que va generando nuevos tipos del virus, nuevas versiones del virus, a los que le llamamos linajes o variantes, pero esto a nivel de la ciencia en la que nos encontramos ahora en la pandemia, se estudia a nivel genómico, o sea, se estudia el material genético total, toda la huella genética del virus. Muy bien. O sea, es el estudio de todo lo que es, digamos, su estructura genética particular. Eso se llama genoma. Y el genoma se hace para, como usted ha dicho, para diversos seres vivos. Se hace en el ser humano, también el genoma del ser humano, el genoma de las células cancerosas, de las bacterias. Todo ser vivo que tiene un núcleo se puede hacer su genoma. Muy bien. Que tiene, ácidos nucleicos se puede hacer su genoma. ¿Cómo ha cambiado este genoma tal como lo ha definido en estos años de pandemia? En realidad, sustancialmente, aunque en comparación con otros virus no tanto como podría parecer. Depende, ¿no? El cambio surge con una suerte de teléfono malogrado, ¿no? Imagínese usted que tenemos en una audiencia 100 personas y empezamos un mensaje con la persona 1 y vamos midiendo cómo va cambiando ese mensaje oído tras oído, hasta la persona 25, la 50, la 75 y la 100. Y probablemente el mensaje que termina en la persona 100 ya ha cambiado, ¿no? Alguien dice, qué sé yo, los teléfonos smartphones son lo mejor del mundo. Y por ahí alguien entiende el teléfono iPhone es lo peor del mundo. Entonces ya cambió el sentido de la información. Y esto es precisamente lo que ha sucedido a nivel genómico, ¿no? La información genética total, o sea, la información genómica ha ido cambiando. Teníamos nosotros primero las líneas circulantes del SARS-CoV-2 en el 2020. Muchos linajes iniciales que han ido cambiando. Ya a finales del año 2020 empezaron las variantes, que son linajes que ya tienen una repercusión un poco mayor, y van apareciendo así nuevos linajes dentro de estas variantes, ¿no? Tenemos la variante alfa, la beta, la delta, gamma, lambda, mu, y finalmente la variante Omicron, que apareció ya en Sudáfrica hace más de un año, ¿no? Ya estamos hablando de 14, 15 meses. Sí, y que dio origen a nuevas subvariantes todavía. Correcto. Apareció el 24 de noviembre del 21, fecha inolvidable. Ese día fue el que se anunció, por lo menos se anunció. Muy bien. Ahora, ya como lo ha descrito, estas variantes de Omicron, porque apareció la primera Omicron el 24 de noviembre, fue anunciada, pero de ahí para adelante Omicron ha tomado por asalto el mundo y todo lo que tenemos ahora es Omicron. Todas las variantes antiguas desaparecieron. Pregunta, ¿esta variante Omicron es, como los especialistas ustedes dicen, completamente diferente, digamos, en muchos aspectos de las variantes anteriores? Bueno, esta variante Omicron llamó la atención porque acumulaba más mutaciones que Delta, e incluso tenía una combinación de mutaciones que estaban presentes en otras variantes ya. Por eso se despertó la alarma, porque ya en el año 2020, ¿no? A mediados de 2020 también, se analizaron la consecuencia epidemiológica que podían tener algunas mutaciones. O sea, algunas mutaciones que iban apareciendo en estos virus lo hacían más transmisible, lo hacían le permitían evadir a la inmunidad adquirida por vacunación,
o por infección previa. Entonces, ya se estaban conociendo los efectos de algunas mutaciones individuales y de pronto aparece una variante que tiene una combinación de estas mutaciones. Wow. Y por eso es que los sistemas de salud alrededor del mundo se alarmaron, y no fue para menos, porque como usted ya sabe, Omicron desplazó a todas las variantes que estaban anteriormente, o sea, desplazó más rápidamente a Delta, ¿no? Correcto, todas las anteriores desaparecieron completamente y ahora lo que tenemos es Omicron. Permítanos hacer una pausa, Víctor, para concentrarnos ahora en la XBB.1.5 que se ha encontrado en el Perú y qué significa el día eso. Regresamos. So, if you really love XBB.1.5, que en este momento es la dominante en Estados Unidos, y aquí en Estados Unidos ha explosionado esa variante, es recontra, súper contagiosa, la más contagiosa de todas. Entonces, señor Jiménez nos decía de que nos hizo un repaso de cómo ha cambiado este virus desde que apareció la pandemia y ahora estamos en Omicron, y las Omicron tienen la característica especial que se burlan de los anticuerpos que se producen cuando uno tiene la enfermedad natural o cuando uno lo vacuna. Cuéntenos, ¿hay algunos datos? ¿Se sabe quiénes son estas personas que a quienes se les encontró esta nueva variante en Lima? ¿Son personas que han llegado del extranjero? Eso para identificar si los casos ya son, digamos, comunitarios o son importados. Sí, doctor. En el equipo de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud, del que formo parte, los biólogos hemos identificado la circulación de ya XBB.5, que es uno de los linajes que, como usted menciona, se ha diseminado grandemente en Estados Unidos. Estos 3 casos corresponden a personas de diferentes edades, ¿no? Un pequeño de 4 años, un pequeño adulto, joven adulto, y un adulto ya de edad. No se tiene registro de que hayan viajado, no se conoce tal nivel de información, pero son los primeros casos que hemos logrado identificar. Muy bien, entonces se puede decir, con estos datos tan simples, de que ya ese virus está circulando. Sí, doctor. Bueno, estos primeros casos nos advierten de que ya efectivamente el virus se encuentra en circulación. Esperamos, por tanto, seguir detectando en las siguientes semanas algunos casos más. Correcto, porque si hubiera dicho, estos 3 casos se identificaron en personas que habían llegado de Estados Unidos en los últimos 5 o 6 días, caramba, eran casos importados, pero un niño, un adulto mayor, otra persona en Lima, en cualquier parte, que no han viajado, que no han tenido contacto con nadie, ¿dónde se contagiaron? En su casa, en la tienda, donde quiera que hayan estado. Por lo tanto, no sé, usted es el experto, podríamos decir que XBB.1.5 ya es de circulación comunitaria en el Perú. Bueno, estamos a la casa de nuevos pacientes, nuevas muestras que nos puedan informar presencia de este virus. Lo que sí le puedo mencionar, doctor, es que en los meses anteriores, mencionar noviembre y diciembre, el Perú estaba invadido por, otros tipos que no han expandido tanto en otros países del mundo, como por ejemplo otro linaje que es el XBB.1.2, que aquí es mayoritario en este momento, es casi el 90%, para ofrecer una cifra aproximada, junto con los DJ, que también fueron identificados en Perú. Es un linaje, vamos a decir, un linaje peruano, que fue identificado a inicios de diciembre, fines de noviembre, y que, bueno, ellos son los que realmente han acaparado la escena de noviembre y diciembre, hasta esta llegada del XBB 1.5, que, bueno, no sabemos exactamente, va a suceder lo que ha acontecido ahí en Estados Unidos, que aumenta abruptamente, muy rápidamente, y desplaza lo que estaba circulando, que son otros todavía, que son los BQ, ¿no? Que tienen una gran evasión inmune y esas características de mayor capacidad de transmisión. Aún no sabemos, doctor, si ese escenario se va a dar en nuestro país, porque ya sabemos que exactamente no nos podemos comparar. El Perú tiene un escenario particular, ¿no? En el que ha habido gran cantidad de contagios desde el año 2020. También ha habido vacunación, y no solo una vacunación de un solo tipo, sino que sea una vacunación mixta, una vacunación con diferentes tipos de vacunas, vamos a decirlo de esa manera. Tenemos vacuna de virus inactivo, vacuna de ARN,
y una diversidad de vacunas, además de que la población se ha infectado. Y esto también se ha averiguado en países como el Reino Unido, que es circunstancialmente la mejor inmunización que se puede dar. Entiendo. Pero, digamos, algunas de las variantes que aparecieron por este hemisferio norte, después se convirtieron en predominantes en el sur. La alfa pasó con eso, delta pasó igual, ¿verdad? Lo que es cierto, no sabemos si con esta nueva, la 1.5, vamos a tener lo mismo que sucedió en Estados Unidos, que en 3 semanas pasó de 0 a 10 y en una semana de 10 a 40%, y ahora todo el mundo estima que esa va a ser la predominante en las próximas 2 semanas. Muy bien, entonces, el hallazgo de esta variante y el hecho de que en el Perú la 1.2, la XBB 1.2 sea 90% de los casos, nos indica que esta pandemia está todavía viva, ¿cierto? Está activa esta pandemia. Así es, doctor, y es importante mencionar a la población que este proceso de generación de linajes se debe pues a la ronda de contagios. O sea, el virus sigue circulando, la pandemia todavía está, no ha terminado, ¿no? Y en tanto el virus siga diseminándose, este va a ir cambiando, va a ir mutando, porque esta información se va a dar como una suerte de teléfono malogrado, me refiero a información genómica, ¿no? Ese material genético va a ir cambiando muy rápidamente, y es por eso que necesitamos pues cuidarnos. Si bien entendemos que ya a nivel clínico, y esto escapa un poco a mi competencia, a mi estudio, que yo me centro básicamente en el virus, las personas tienen que seguir cuidándose, ¿no? Porque esta pandemia aún no ha terminado y la mutación va a continuar, ¿no? Esperemos que en algún momento, como ya se ha hablado desde el año 2020, cuando empezó esto, en algún momento el virus va a transformarse en una versión mucho menos complicada, ¿no? Pero ahora no sabemos cuándo sucederá. Ojalá que de la China no salga algo terrible. En este momento usted sabe muy bien, se estima que el mes pasado se han contagiado 250 millones de personas en la China. Son 250 millones de oportunidades para que este virus mute. Así es, doctor. Sí, efectivamente. La mutación va con la ronda de contagios. Correcto. Pues entonces, y solamente para terminar, tenemos un minutito. ¿Cómo estamos en vigilancia genómica en el Perú? ¿Están ustedes satisfechos, digamos, con las cifras, con los números que se están teniendo? ¿Podríamos hacer más? Doctor, nosotros, generamos alrededor de más de 700 genomas a la semana, 800, a veces la cifra varía, porque, compilamos información de todo el Perú, de las diferentes direcciones regionales. También hay una descentralización interesante en regiones como Piura, Junín, Cusco, que realizan su propio secuenciamiento genómico y forman parte de la red de vigilancia genómica. Por supuesto que siempre podemos mejorar, seguimos trabajando arduo y no solamente ya a nivel de SARS-CoV-2, sino que también hemos hecho la vigilancia del monkeypox, también estamos realizando la vigilancia del dengue, también la vigilancia de influenza A, para evaluar pues cómo está la situación epidemiológica a nivel viral en nuestro país. Muy bien, ojalá que todo esto tenga fruto. Es cierto, ustedes tienen la capacidad para hacer más, están haciendo un buen trabajo, así es que esperemos que nos sigan promocionando, porque una de las recomendaciones de la OMS es que los países hagan más vigilancia genómica, no menos. Así es que ojalá que todo vaya aumentando también en nuestro Perú, y gracias a usted, licenciado, por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los biólogos y personal de salud del Perú. Exactamente. Muy bien. Gracias por eso. Usted es el biólogo Víctor Jiménez Vázquez, magíster en Biología Molecular del Instituto Nacional de Salud. Vamos a regresar.